Este es el accidente más grande de la historia de la aviación mundial, y para eso nos quedamos en España, concretamente en las Islas Canarias. Un cúmulo de casualidades y cadenas de errores desencadenaron la tragedia de los rodeos. Pero aparte del accidente, también te voy a contar la parte más misteriosa. Hablamos de numerología, cuerpos desaparecidos, fantasmas, ingeniería nazi, además de otros misterios más. Si no conoces este caso, te invito a que te quedes, y si lo conoces, quédate, porque los datos que te voy a dar de los fenómenos anómalos que envolvieron este accidente te van a sorprender. Empezamos. Nos vamos al 27 de marzo de 1977, en la isla de Tenerife. Concretamente estamos en el aeropuerto de Los Rodeos. Este accidente sigue siendo considerado el mayor de la historia de la aviación porque hubo un total de unas 583 víctimas mortales, aparte de unos 61 heridos. Están involucrados dos Boeing 747, de aquellos en aquellos momentos eran considerados de los mejores aviones de la época. Nos vamos concretamente al primero, de la compañía Pan Am, una compañía americana. En él había unas 396 personas, contando también con la tripulación de a bordo. Su vuelo era Nueva York, Las Palmas. El otro avión involucrado en este accidente también se trata de un Boeing 747, de la compañía KLM. Su vuelo era Ámsterdam a Gran Canaria. Así que tenemos dos aviones con dos orígenes diferentes y con dos destinos diferentes. Los dos se tratan de Boeing 747, como habíamos comentado. ¿Pero qué pasó ese día entonces para que pudiera haber un accidente? Tenemos que remontarnos a primera hora de la mañana ya. Nos vamos entonces a las primeras horas de ese 27 de marzo. Y es que el grupo de Terror-ISTA, por la liberación de las Canarias, pone un artefacto explosivo en el aeropuerto de Gran Canaria. Esto causa 7 heridos. Así que debido a este ataque, todos los vuelos que iban al aeropuerto de Gran Canaria son desviados al aeropuerto de Los Rodeos. Sabiendo ya lo que pasó esa mañana y que numerosos vuelos iban a ser derivados al aeropuerto de Los Rodeos, vamos a conocer lo que era el aeropuerto en 1977. Los Rodeos en el año 77 no era un aeropuerto muy grande, no es lo que es ahora. Estaba destinado más que nada a los vuelos peninsulares y poco más. Podríamos decir que el tráfico aéreo en ese aeropuerto era ínfimo, nada que ver con Gran Canaria, que además estaba mucho más equipado, era mucho más grande y estaba acostumbrado a tener vuelos turistas y comerciales. Y es que el aeropuerto de Gran Canaria estaba perfectamente diseñado para aviones de gran envergadura, vuelos transoceánicos e internacionales. Es decir, estamos hablando que mientras Los Rodeos era un aeropuerto pequeño, el aeropuerto de Gran Canaria estaba totalmente equipado y era un aeropuerto diseñado ya para ese tipo de vuelos. Aún así, se toma la decisión de desviar los vuelos desde un aeropuerto grande a un aeropuerto más pequeño. Van pasando las horas y el aeropuerto de Gran Canaria va desviando todo el tráfico aéreo hacia Los Rodeos. Esto supone el primero de los problemas, que no será el único. Y es que una de las cosas más importantes de Los Rodeos es que no dispone de radar de tierra. Y esto sería crucial. El radar de tierra es un dispositivo que gira rápidamente. Se puede ver instalado en la torre de control y sirve para controlar los aviones que están en pistas o aparcados. Como los controladores no tenían este dispositivo, ¿cómo hacían su trabajo? Pues echando una visual desde la torre. Veían y controlaban todo con sus propios ojos desde la torre. Siguen pasando las horas y el aeropuerto de Los Rodeos sigue absorbiendo el tráfico. Recordemos que está absorbiendo su propio tráfico que ya tiene planificado de por sí, más el que está derivado del aeropuerto de Gran Canaria. Hay un momento determinado en el que los controladores aéreos se ven desbordados. Más que por el número de vuelos, se ven desbordados porque no están acostumbrados a guiar aviones de las características de la gran envergadura que tienen los vuelos que venían desde Gran Canaria. Ya conocida la situación de Los Rodeos, sabiendo cómo es el aeropuerto, sabiendo por qué está absorbiendo más tráfico por ese artefacto explosivo que habían puesto en Gran Canaria, y así todos los vuelos fueron derivados a Los Rodeos, vamos a irnos ya a la pista con esos dos aviones. Por un lado tenemos el avión transoceánico de la Pan Am, que venía desde Nueva York, y por otro lado tenemos el avión KLM, que venía desde Ámsterdam. Tenemos por una parte el vuelo KLM, que estaba pendiente de hacer la rotación. La rotación es el tiempo que tiene que transcurrir entre descanso de personal o la rotación de personal. Aún así, aunque estuvieran pendientes de hacer el descanso, a la vez estaban fijándose si el aeropuerto de Gran Canaria volvía a abrir. Y es que el avión de KLM, este que estamos mencionando, tenía un poquito de prisa, porque lo que quería hacer el capitán era dejar a los pasajeros en Gran Canaria, en el otro aeropuerto, recoger a los nuevos pasajeros e irse a Ámsterdam. Entonces,
tenían un poquito de prisa. El comandante de este vuelo, el piloto, es Jacob Louis Van Zatten, el comandante estrella de la compañía. Este tipo era algo así como el capitán Smith del Titanic. La compañía KLM utilizaba siempre su imagen para hacer publicidad, porque era un tipo con carisma, era de buen ver, era un tipo agradable, y lo utilizaba siempre de referencia para invitar a la gente que utilizara su compañía para los viajes. El problema que había con Jacob Louis Van Zatten era el siguiente, y es que era más instructor que piloto. Y es que el comandante Jacob Louis Van Zatten utilizaba su tiempo para instruir a otros, para dar clase a otros. Llevaba más tiempo, dedicaba más tiempo a enseñar a pilotar a otra gente que pilotar él mismo. De hecho, en los últimos 6 años solo llevaba acumulado 21 horas de vuelo por mes. Es que aquí ya se están juntando muchas cosas. Mientras estos 2 aviones que estaban en pista esperando instrucciones, llegaba otro aviso, y es que en el aeropuerto de Gran Canaria se da la noticia de que están buscando un segundo artefacto explosivo. Al final no se encontró nada, pero ¿qué supuso esto? Un montón de horas más de retraso que suponen la desviación de los vuelos que iban a Gran Canaria a los rodeos. Así que en las horas del día, a lo largo del día, se van acumulando numerosos vuelos al aeropuerto de los rodeos. Con toda esa vorágine de vuelos, entrando, saliendo, maniobras en pista, hay un determinado momento en el que las pistas están un poco libres. Entonces les dan la orden, por un lado, al avión de la Pan Am para que se vaya preparando, y por otro lado al avión de la KLM también, para que se vaya preparando y vayan preparando a la tripulación. Ya están dadas las instrucciones a los vuelos, a la Pan Am y a la KLM. ¿Qué pasa? Que en el vuelo de la KLM con destino a Ámsterdam, que está comandado por Jacob Louis Van Zatten, este comandante decide parar a repostar un momento y le mete 55.000 litros de queroseno. Cabe destacar, por supuesto, que este elemento es muy inflamable, como podéis pensar, estáis pensando bien, sí que es importante a la hora del accidente. ¿Por qué quería el comandante Jacob Louis Van Zatten tantos litros de queroseno en su avión? Pues él seguía con la idea de ir a Gran Canaria, dejar a los pasajeros, que subieran otros e irse a Ámsterdam, porque él quería ir a descansar y hacer su descanso en Ámsterdam. Ya con el avión de la KLM repostado, se va hacia pista, siguiendo las instrucciones de los controladores aéreos. Por su parte, el vuelo de la Pan Am también va hacia pista. El avión KLM se sitúa a la cabecera de la pista. La ruta es ir hacia el final, para allí después hacer un backtrack. Hacer un backtrack es poner el morro del avión en la dirección en la que se va a despegar. Mientras esto pasaba, el avión de la Pan Am va detrás del avión de la KLM. El avión de la KLM tiene que seguir en la pista principal, hacia el final de todo. El avión de la Pan Am, por su parte, tenía que desviarse hacia la pista C3. ¿Qué pasa en esos momentos? Pues estamos al norte de la isla con un clima muy cambiante, con muchas nubes, con mucha niebla, y de repente lo que era un día despejado se convierte en un banco de niebla gigante que no deja ver a los controladores aéreos la pista, y recordemos, no hay radar de tierra. Así que ante esta situación utilizan la radio. Esto funciona como un walkie-talkie. Si tú estás hablando, la otra persona no puede estar hablando a la vez. Es decir, tú emites tu mensaje, haces el cambio y la otra persona es cuando puede hablar. Es decir, es una comunicación bidireccional, pero no puede ser pisada en ninguna de las dos partes. Entonces empiezan las instrucciones. En esos momentos hay una nula visibilidad en pista. El avión de la KLM ya está cogiendo velocidad para ir hacia el final de la pista. Por su parte, el de Pan Am intenta hacer el desvío hacia la C3, en el que tendría que hacer un giro de 180 grados. Así que visualizamos, tenemos un avión que acaba de llegar al final, está haciendo un giro para venir otra vez de frente, y tenemos otro avión que va en la misma dirección. Ese avión que va en la misma dirección, que es el de la Pan Am, tenía que haberse desviado a la C3. Pero eso no ocurre, sigue en la pista principal. Desde la torre de control se dan los primeros avisos de los vectores de vuelo. Esto no es un ok. Estos avisos significan que está todo preparado para despegar, pero no es un ok, no es una confirmación de que puedas despegar. Las instrucciones de los vectores de vuelo es como un preaviso de que se están confirmando de que las cosas están bien para poder despegar después. Repito, no es una confirmación. Y el problema viene ahora, y es que desde la torre de control se dan esos vectores de vuelo y hay un malentendido con el comandante Jacob Louis, el del avión de la KLM. El comandante Jacob Louis del vuelo de la KLM se dirige hacia los controladores de la torre de control y le dice exactamente esta frase:
estamos en el despegue. Esta frase no es utilizada en la aviación, con lo cual los controladores no entienden lo que les está diciendo y contestan OK. Al escuchar el OK, el comandante Jacob Lewis arranca motores e inicia el despegue. Y aquí hay un momento muy importante porque Jacob Lewis, el comandante de ese vuelo, había interpretado mal el OK de la torre de control. Sin embargo, su ingeniero mecánico, que iba a su lado, le dice: «Oiga, comandante, que no nos dan el OK para despegar, han sido los primeros vectores». Al comandante Jacob Lewis Van Zaten le da totalmente igual eso, decide no escuchar a su ingeniero mecánico y empieza el despegue. En cuestión de segundos, el avión de la KLM se estrelló contra el avión de la Pan Am, que estaba girando en pista. Evidentemente, el accidente es increíble, son dos aviones que acaban de chocar en pista. Recordemos que hay uno que cargó con 55.000 litros de queroseno unos minutos antes de despegar. Esto hizo que fuera todo un infierno. De hecho, hay teorías de expertos que sugieren que si el avión de la KLM no se hubiera cargado con esos litros de queroseno, seguramente no estaríamos hablando de un accidente tan grande. El avión de la KLM en el momento del impacto sale despedido a unos 200 metros de proximidad, más o menos, y perecen todas las personas que iban a bordo. Como os podéis imaginar, una explosión en el aeropuerto, pues empiezan a llegar ambulancias, emergencias, policía, bomberos, pues todo tipo de autoridades. Recordemos que además estamos en medio de un banco de niebla. ¿Qué se creía en esos momentos? Pues se creía que en el momento de despegue el avión de KLM había descendido drásticamente y se había chocado contra la pista. No es hasta un tiempo después, un rato después, que se dan cuenta de que hay otro avión, es decir, que se dan cuenta de que son dos aviones realmente. O sea, el avión de la Pan Am pasó desatendido bastante tiempo porque pensaban que simplemente había sido un accidente a la hora de despegar. No se dieron cuenta hasta un tiempo después de que había sido el choque entre dos aviones. Este trágico accidente, por supuesto, fue investigado por las autoridades judiciales, estuvo mucho tiempo siendo analizado, las cajas negras, un montón de información más, los testigos, y al final la resolución es la siguiente. Se dictaminó que el comandante de la KLM, Jacob Lewis, fue totalmente el autor y el culpable de este accidente. Pues imaginaos, es un accidente súper grande, un accidente que conmocionó ya no solo España, sino el extranjero, porque al día de hoy sigue siendo el accidente el peor, el más catastrofista de la historia de la aviación mundial. De todas formas, quédate porque ahora te voy a contar la parte más misteriosa de todo este accidente. Hemos hablado de errores humanos, de malentendidos, de casualidades como el cierre del aeropuerto de Gran Canaria, pero ahora te voy a contar cosas que seguramente están fuera de nuestra explicación. Los fenómenos anómalos dentro de este accidente. Nos metemos de lleno con los fenómenos anómalos y comenzamos por los cuerpos. Resulta que en uno de estos vuelos viajaba una madre con su hija. Esta niña, el cuerpo de esta niña nunca fue encontrado. Se dijo que seguramente los restos pues habrían desaparecido por la deflagración de la explosión. Como os decía, el cuerpo de esta niña o los restos de esta niña nunca fueron encontrados, pero hay avistamientos de entidades que se pueden corresponder con los de esta niña desaparecida. Y nos vamos con el testimonio de una garita militar que está muy cerca del aeropuerto de Los Rodeos. Pues este cuartel militar con sus garitas que hacen guardias 24/7, siempre tienen que hacer guardias, se reportan varios testimonios de militares que ven una entidad que corresponde a una niña de unos 5 y 8 años. Esto hizo que más de una vez algunos de los militares hayan abandonado su puesto de trabajo, con lo que esto conlleva. Es decir, está claro que algo han visto porque abandonar tu puesto de trabajo siendo militar puede acarrear un arresto o una multa muy importante. Concretamente, los testimonios hablan de lo siguiente. Es una niña entre 5 y 8 años, morena, con ojos azules, levitando por la zona. Son numerosos testimonios y en todos ellos coinciden la misma descripción. Incluso hay un testimonio de unos militares, concretamente un cabo primero, que este cabo primero se dedica a dejar a sus militares en cada garita. Los acompaña y después se vuelve a la base. Dice que en un determinado momento dejó a uno de sus militares en la garita, que después fue a revisar cómo estaba
y que este militar ya no se encontraba en la garita. Aparte de estos testimonios, también se reportan un montón de testimonios más de personas que están en el aeropuerto y que dicen ver a grupos de personas caminando por las pistas. Personas que después desaparecen sin ningún tipo de sentido de razón. Estos testimonios se han dado en los últimos años y recordemos que los aeropuertos en España están controlados por AENA y tienen una seguridad supuestamente muy alto. Es decir, es muy difícil que una persona, incluso un grupo de personas, se cuelen hacia las pistas. Es algo muy diferente. Sin embargo, hay vecinos y agricultores de la zona que reportan haber visto este tipo de gente, además ataviados con vestimentas que no corresponden a los 2000 para aquí, y que de repente desaparecen. Esto es un poco también lo que pasa en la carretera esta que está enfrente del camping de Los Alfaques, que también se reporta ver a entidades con bañador y con ataviados también con ropas de los 70, que fue cuando tuvo lugar esa explosión. Aparte del fenómeno de las entidades, tenemos otro fenómeno, y es que muchos pilotos en el aeropuerto de Los Rodeos han reportado que ven luces en la cabecera de la pista. Luces que en principio no tienen ningún tipo de explicación porque no hay ningún dispositivo, ninguna maquinaria o ningún avión o helicóptero que pueda provocar que se estén encendiendo esas luces. También lo que se dice es que hay muchos trabajadores del aeropuerto de Los Rodeos que se niegan a hacer rondas nocturnas, dependiendo de la zona, porque hay algunas personas que reportan energías negativas, que sienten algún tipo de entidad y que también mencionan lo de los lamentos y quejidos. Nos vamos a otro fenómeno anómalo, la numerología. Y tomo aquí algunos datos apuntados, por si te gusta el simbolismo, numerología y estas cosas. Bien, el número 7 está muy implicado en este accidente. Veamos por qué. Son dos aviones 747. Tenemos dos 7 ahí. Ocurrió un domingo, día 7, el 27 de 1977. Las Islas Canarias son 7. El artefacto que explotó en Gran Canaria hizo que hubiera 7 heridos. Si sumas las cifras de fallecidos, son 583, que te da 16. Y si sumas el 16, 6 más 1, te da 7. ¿Qué más? 61 supervivientes, que si lo sumas, 6 y 1 son 7. Y el accidente justamente fue a las 17:07. Otra de las cosas misteriosas de este aeropuerto es por qué fue construido. Se cuenta por ahí que hay un misterioso mapa en el que hay una X, y esa X es donde está construido este aeropuerto. Pues se dice que el pintor austríaco, el del bigote de la Segunda Guerra Mundial, le pidió a Franco que construyera en los años 30 este aeropuerto para enviar sus aviones que tuvieran una base en donde aterrizar, hacer un descanso o repostar, para después enviarlos a África. Se dice que estos ingenieros alemanes del pintor austríaco, el del bigote de la Segunda Guerra Mundial, le pasaron un plano a los ingenieros españoles en los años 30. Este mapa tenía una X y se dice que esa X es justo donde no se tenía que construir el aeropuerto. Sin embargo, lo construyeron ahí. Se dice que esa X era donde no se tenía que construir porque por las incidencias climatológicas de los bancos de niebla y las nubes y ciertas lluvias que hay en determinadas épocas del año, pues era el sitio menos adaptado para construir un aeropuerto. Ahora nos vamos con otro misterio, concretamente a 2017, y es que en una de las fincas a 4 kilómetros del aeropuerto se encuentra uranio empobrecido de unos 50 centímetros de grosor. Este trozo de uranio fue encontrado por un agricultor que estaba trabajando en la zona y se abrió el debate. Es decir, ¿cómo podía ser que un trozo de uranio se encontrara a más de 4 kilómetros de donde fue el accidente y tantos años después? Porque cuando pasó lo del accidente se estuvieron investigando las zonas aledañas y no se encontró nada. Es decir, tenemos que remontarnos a 2017 para encontrar más piezas sobre este accidente, curioso cuanto menos. Y ahora, como siempre, os pregunto a vosotros y vosotras, ¿qué opináis de este accidente y de todo el misterio que envuelve este horror? La verdad es que es un horror porque hubo muchísimas víctimas y además fue una situación que se pudo evitar. O sea, estamos hablando de un montón de casualidades que se dan, un aeropuerto pequeño en el que desvían un montón de vuelos. O
se carga un avión con queroseno, el comandante tiene prisa por salir y entiende mal las instrucciones. Se dan un montón de errores humanos, malentendidos y bueno, también después, ¿qué opináis sobre los misterios y las entidades fantasmales, la numerología, si pensáis que es una coincidencia o no es una coincidencia? Y bueno, me gustaría de verdad saber vuestra opinión porque siempre me parece muy interesante saber las opiniones dispares, cotejar unos con otros, abrir debates, siempre evidentemente desde el respeto y las críticas constructivas. Así que nada, os deseo muy feliz año nuevo. Espero teneros aquí en 2025, que se vienen muchas cosas, porque os debo exploración urbana, os debo investigación paranormal, que no he tenido tiempo, la verdad, porque además exige una edición de varios días, la investigación paranormal, con el rollo de estar escuchando, si se escuchan voces, revisar las cámaras también por si se ve algo raro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo esto está pendiente para 2025. No me olvido también de ese tipo de vídeos, ¿vale? Entonces, nada, pasároslo muy bien, que tengáis un buen inicio de año y nos vemos en el próximo vídeo, creepies.